Hoy nos compete hablar es culturas indígenas y sus tradiciones, ¿sí? Entonces, espero que esté muy bien. Un saludo, muchas gracias a ustedes por asistir. Ahora sí, sin más preámbulos, pues iniciamos. Esta vez no lo voy a hacer con una frase, sino con un poema que me pareció bastante interesante, muy bonito. El poema se llama Ensueño. Este escrito, el autor es Audarico Hernández. Y dice el poema, dice así: Niño, hermanito jaguar, casta, espíritu de mística indomable, tu fuerza será de la tierra, el sol, el agua, el aire y el fuego emergen de tu pecho, de tus ojos y de tus manos. El poderío de tu alma viene de las estrellas, donde habita la fábula de tus primeros sueños. Duerme, duerme con el vuelo de las garzas, con el silencio de la selva, con el arrullo que nos dan los ríos. Eleva tu sueño en las nubes y desde los picachos de las cumbres detente y mira a tus hermanos. Niño, hermanito jaguar, ya es hora que despiertes. Aquí los tambores y tuncules están llamando. Ven con el colibrí. Viajarás en los pueblos y hallarás en cada hermano una mirada de tristeza, sumido en el insomnio de una derrota ancestral. Tú ya no bajes la mirada, despierta, despierta. Únete a las olas, únete al viento, elévate con las águilas, habla con otros jaguares, toma el hacha, el machete, haz con ellos la libertad de tus hermanos. Pide con ello tu justicia, mi justicia y nuestra justicia. Entonces, iniciamos con los Wahapi. Wahapi es el nombre utilizado para designar a los indios que hablan la lengua tupi. Viven en la región delimitada por los ríos Oyapoque, Jari y Araguari, en Amapá. Son los mismos Guayapi mencionados en la región del Bajo Río Chingú, su área de origen desde el siglo XVII. Entonces, digamos que eh, al final de esta presentación vamos a tener una especie de concurso, ¿sí? Y la idea es que tengan presente, digamos, como esos datos que les voy dando, porque seguramente en la prueba pues van a salir, ¿listo? Entonces la persona que, bueno, más adelante lo voy a decir que puede ganar esa persona, ¿listo? Pasamos un poco ya a hablar de la vida ceremonial de los Wahapi. Eh, digamos que la vida ceremonial de ellos es intensa, está marcada por grandes ciclos rituales como las fiestas del maíz en el invierno, la fiesta de la miel y las danzas de los peces. Estos ciclos se constituyen en cantos ordenados que, al no ser conocidos por todos, pues dan lugar a reuniones previas entre las comunidades para la participación en la fiesta, con danzas y cantos de las músicas colectivas. Se acompañan con flautas de diversos tipos. Durante estas reuniones son distribuidas grandes cantidades de caichiri, que es una bebida a base de yuca, preparadas por una o dos mujeres cuyos maridos son los dueños de la fiesta. La mayoría de estas fiestas tienen su carácter profano. Ciertas danzas, digamos, de esa vida ceremonial, como las del maíz, la de los peces y el ciclo del Touré, contienen elementos rituales más preeminentes. Danzan más en momentos de crisis para agradar y aplacar a Yanejar, que es el héroe creador que siempre amenaza como con destruir a la humanidad. Por otro lado, los rituales asociados a la iniciación de las niñas son realizados en el ámbito familiar y raramente dan lugar a fiestas colectivas. Pasamos un poquito a ver, digamos, la localización de ellos. Los Wahapi ocupan hace ya más de 2 siglos una vasta área situada en los confines del Brasil y de la Guyana francesa, delimitada por las cuencas del río Jari, Oyapoque y Araguari. Y como de cada cultura, pues la idea es ver su tradición particular. De esta cultura, pues tenemos una tradición bastante interesante que se llama Kusiwa. Es un arte colorido, un arte gráfico para el cual utilizan tintes vegetales y otros objetos de su entorno. Ellos utilizan el Kusiwa para transmitir a la comunidad sus conocimientos esenciales, sobre todo aquellos relacionados con el origen y la aparición del hombre. Las competencias para desarrollar esta técnica del Kusiwa se alcanzan hasta los 40 años y estas abarcan desde la preparación de los tintes hasta las representaciones artísticas.
Ahora pasamos, quería mostrar aquí un espacio de estos cusiguas, unos ejemplos que tenemos. Y ahora pasamos a los guayú. Otro nombre con el que se le conoce a los guayús son los guajiros. ¿Listo? Los guayú en su mayoría son bilingües, aunque una fracción de ellos en la media y alta Guajira, perdón, es monolingüe. Su idioma autóctono de la familia lingüística arawak cuenta con dos formas dialectales que no impiden la comunicación entre quienes la hablan. Entonces tenemos el guayunaiki, que es el arribero o de la alta Guajira, y el abajero, que es de la baja Guajira. Digamos que en cuanto al estado de la lengua nativa, un 85% de hablantes sobre el total de la población evidencian un alto grado de pervivencia. Las mujeres representan la mayoría de este indicador con un 51%. Hablando ya un poquito de la historia de este pueblo, las fuentes de las que se disponen anteriores a la colonia son poco más que las crónicas españolas, las cuales relatan que tenían una estructura organizativa basada en clanes, con altos grados de movilidad poblacional y con una práctica extendida de caza y pesca. Todas estas características que se mantienen en diferentes grados hoy en la actualidad, cuando se dio el contacto con la cultura española, el pueblo guayú adoptó el pastoreo y aumentó el tiempo de estadía en sus lugares de residencia. Paulatinamente, el comercio se convirtió en un factor sumamente importante para la obtención de bienes y adicionalmente se convirtió pues en un mecanismo de relación con las culturas inmigrantes. La lucha por el control territorial fueron un factor característico del contacto con los europeos y generó rupturas sociales al interior del pueblo. Posterior al establecimiento de la República, misiones católicas hicieron presencia en el territorio. Sin embargo, la cultura guayú se mantuvo fuerte a través de los años. Su historia reciente está caracterizada por la explotación petrolera, la apertura de la mina del carbón en el Cerrejón y el puerto marítimo de la Alta Guajira, que se dio más o menos en la década de los 80. La explotación de los recursos naturales ha significado, digamos, una problemática muy grande para el pueblo gayú a causa de la dependencia laboral que generan. La lucha por el control territorial entre actores armados al margen de la ley ha sido también una constante de su historia reciente. Y ya para saber, digamos, un poquito de su localización, los guayús se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noreste de Venezuela en el estado de Zulia sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, 8 resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carrá y Pía. Este pueblo indígena se encuentra ubicado en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha. Asimismo, hace presencia en el estado venezolano de Zulia. En total son 144.000 personas repartidas en 18.200 familias. Los guayús representan el 20.5% de la población indígena nacional, el 48% de la población de La Guajira y el 8% de la población del estado de Zulia. En consecuencia, es la etnia indígena más numerosa de la península de La Guajira y del país, seguido por los Nasa, Zenú y Embera. Hablando un poquito de la tradición que destacamos de esta cultura, están los palabreros. Pues los guayús se caracterizan por su singular manera de resolver los conflictos, ya que desde tiempos ancestrales recurren a los puchipuis o palabreros. Los palabreros son los encargados de intervenir y hacer uso de principios, procedimientos y ritos para dar litigio a un conflicto y se basan en medios pacíficos para lograr la armonía social. Investigando un poquito de este tema, encontré esta fuente. Dice, la comunidad Wayuu practica un conjunto de principios, ritos y procedimientos que, inspirados en la reparación y la compensación, sirve como una forma de dirimir los conflictos entre los miembros de los clanes de su comunidad. Este sistema es aplicado por los palabreros, quienes reciben un concepto de una parte neutra en el conflicto. Esta parte neutra también tiene un nombre dentro de la cultura Wayuu
es el Puchicalú, y después de haber examinado la situación, dan una solución al problema intentando siempre actuar con diplomacia, cautela y lucidez. Por lo general, las compensaciones suelen ser en especies, se ofrecen collares con piedras preciosas, ovejas, cabras o vacas en aras de restablecer la armonía en la sociedad y perdonar las ofensas entre los clanes. Incluso delitos y crímenes graves pueden ser resarcidos mediante ceremonias tradicionales que buscan la reconciliación entre las partes y el perdón de los crímenes cometidos. Las virtudes de este sistema de justicia han sido resaltadas por parte de la ONU al ser declarado por la UNESCO como parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2010. Pasamos ahora a los Yanomamis. Los Yanomamis conforman el pueblo indígena relativamente aislado más numeroso de América del Sur. Viven en las selvas y montañas del norte de Brasil y del sur de Venezuela. Como la mayoría de los pueblos indígenas del continente, posiblemente emigraron hace unos 15.000 años a través del estrecho de Bering que une Asia y América, y poco a poco fueron bajando hasta Sudamérica. Hoy en día, su población total está en torno a las 38.000 personas. El territorio Yanomami en Brasil es de unos 9,6 millones de hectáreas. Esto es más o menos 2 veces el tamaño de Suiza. En Venezuela, los Yanomamis viven en la reserva de la biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare, que tiene 8,2 millones de hectáreas. Estas dos áreas juntas conforman el mayor territorio indígena selvático del mundo. Los Yanomamis entraron en un contacto continuado con foráneos en 1940, cuando el gobierno brasileño mandó trabajadores para delimitar la frontera con Venezuela. Pronto se establecieron allí el Servicio Estatal de Protección de los Indígenas y grupos de misioneros. Y pues ahí está la problemática, porque precisamente este flujo de personas provocó las primeras pandemias de sarampión y de gripe, por las que murieron muchos Yanomamis. Y hablando un poquito de eso, hay un episodio muy triste que acoge no solamente a los Yanomamis, sino a muchas culturas indígenas, pero en particular los Yanomamis sufren el problema de la fiebre del oro y el genocidio. Es un episodio bastante entristecedor. Durante los años 80, los Yanomamis sufrieron enormemente cuando cerca de 40.000 buscadores de oro brasileños invadieron su tierra. Estos buscadores les dispararon, destruyeron muchas comunidades y les expusieron a enfermedades contra las que no tenían inmunidad. Imagínense, en el 20% de los Yanomamis murieron en tan solo 7 años. Después de una larga campaña internacional liderada por el señor David Copenagua Yanomami, Survival y la Comisión Pro Yanomami, la tierra Yanomami del Brasil fue demarcada finalmente como Parque Yanomami en 1992 y los buscadores de oro fueron expulsados. A pesar de esto, tras la demarcación, los buscadores de oro volvieron a la zona generando tensiones. En 1993, un grupo de mineros entró en la comunidad de Achimú y asesinó a 16 Yanomamis, entre ellos a un bebé. Tras una protesta nacional e internacional, un tribunal brasileño declaró a 5 de ellos culpables de genocidio. 2 están cumpliendo condena en la cárcel, mientras que los demás se lograron escapar. La invasión de la minería de oro en la tierra de los Yanomamis continúa a hoy día. La situación en Venezuela es muy grave y algunos Yanomamis han sido envenenados y han estado expuestos a violentos ataques durante años. Las autoridades apenas han actuado para resolver estos problemas. Los indígenas brasileños aún no tienen derechos territoriales adecuados sobre su tierra. El gobierno rechaza reconocer el derecho territorial de los indígenas, a pesar de haber ratificado el derecho internacional, que eso fue el convenio 169 de la OIT, que lo garantizaba. Además, a muchas personalidades de la clase dirigente brasileña les gustaría que se redujese el tamaño del área Yanomami y que se permitiese en ella la minería, la ganadería y la colonización. Para complicar aún más las cosas, el ejército brasileño estableció cuarteles en el corazón de la tierra de los Yanomamis, lo que ha aumentado las tensiones.
Los soldados han prostituido a mujeres Yanomamis y algunas de ellas se han infectado de enfermedades de transmisión sexual. Es un episodio que a hoy día ocurre, que es una problemática actual y precisamente ahí les dejo una recomendación por si les interesa mucho este tema y quieren, digamos, leer un poco también. Hay una novela que se llama La Vorágine del señor José Eustacio Rivera y de ella hay dos frases fundamentales que, digamos, como que resaltan esta avaricia del hombre civilizado cuando llega a la selva. Dice, por ejemplo, una dice, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Y una definición que podemos tener nosotros de paladín es una persona que defiende esforzadamente una causa noble, aunque aquí lo contradictorio es que una causa noble nunca puede ser la destrucción. Otra frase que también tenemos, algo peor todavía, la selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos. La crueldad invade las almas como intrincado espino y la codicia quema como fiebre. El ansia de riquezas convalece el cuerpo ya desfallecido y el olor del caucho produce la locura de los millones. Aquí cobra muchísimo sentido porque la novela de la vorágine surge, digamos, en cuanto a la esclavización que se hacía de los indígenas para extraer el caucho en la selva amazónica. Y no creo que sea muy distante de lo que está pasando hoy en día con la fiebre del oro. Y algo que sigue vigente y que es un panorama bastante triste porque el gobierno pues está haciendo su notable indiferencia con respecto a este tema. Hablando un poquito ya del modo de vida de ellos, los Yanomamis viven en grandes casas comunales de forma circular, que es la que están viendo ahorita en la pantalla. Estas son llamadas llanos o chabonos. Algunas pueden alojar hasta 400 personas. La zona central se usa para actividades como rituales, fiestas y juegos. Cada familia tiene una hoguera propia donde prepara y cocina la comida durante el día. Por la noche cuelgan las hamacas cerca del fuego que mantienen encendido hasta la mañana para estar calientes. Los Yanomamis creen firmemente en la igualdad entre las personas. Cada comunidad es independiente de las otras y no se reconocen a ninguno como jefe. Las decisiones las toman por consenso, normalmente después de largos debates en los que todos dan su opinión. Como la mayoría de los pueblos indígenas amazónicos, las tareas se dividen según el sexo. Los hombres cazan pecaríes, tapires, monos y un tipo de cervillos, y a menudo usan curare, que es un extracto de plantas, para envenenar a sus presas. A pesar de que la caza solo produce, digamos, el 10% de la comida de esta comunidad, entre los hombres es considerada una habilidad de gran prestigio y todos valoran mucho la carne. Aquí hay un dato bastante interesante, y es que ningún cazador come nunca la carne que ha cazado. Por el contrario, la reparte entre sus amigos y familiares y a cambio recibirá carne de otro cazador. Las mujeres cuidan de los huertos en los que cultivan cerca de 60 tipos de grano, de los que obtienen casi el 80% de su comida. También recolectan frutos secos, moluscos y larvas de insectos. La miel silvestre es muy apreciada y los Yanomamis cosechan 15 variedades. Esta cultura tiene un amplio conocimiento botánico e imagínense que utilizan cerca de 500 plantas para comer, elaborar medicinas, construir casas y otros artefactos. Su sustento se basa en la caza, la recolección y la pesca, pero también tienen grandes huertos que obtienen de talar árboles de la selva. El suelo amazónico no es muy fértil, lo que les obliga a despejar trozos de selva cada 2 o 3 años. Y la tradición particular que tiene esta cultura es que ellos suelen comer la ceniza de los muertos. Lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona y todos los familiares participan comiendo una parte. A esta tradición se le conoce como el rejau. Y ahora aquí este no es precisamente una cultura indígena, pero tienen una tradición demasiado particular que quise resaltar. Es algo que se conoce como los pies de loto. No sé, de pronto alguno de ustedes ya lo ha escuchado.
y esto surge en la dinastía Song. Era una costumbre de aplicar una venda muy ajustada a los pies de las niñas para prevenir su crecimiento. La práctica posiblemente se originó entre las bailarinas de la clase alta de la corte en la temprana dinastía Song, en el siglo X, pero se propagó convirtiéndose en una práctica común en la clase alta y la burguesía. Las clases más bajas no lo practicaban porque precisamente esta práctica requería que la persona que se hiciera este procedimiento, pues significaba que tenía que llevar una vida en la que no implicaba trabajo. El vendado de pies se volvió muy popular al considerarlo por los hombres muy atractivo. Aún hoy en día en la ciudad china de Cantón hay familias que se enorgullecen de tener ancestros con pies de loto. En la misma Cantón, a finales del siglo XIX, se volvió una práctica común vendar los pies de la mayor de las hijas de una familia de clase baja, y el propósito de esto, pues era convertirla en una dama, y la intención era que la hija lograra un matrimonio ventajoso económicamente y así hacer prosperar a la familia. Ahí tenemos, digamos, una imagen. A las hijas menores no se les vendaba los pies, pues estas al crecer eran destinadas a ser sirvientas domésticas. Cuando les llegaba la edad de casarse podían convertirse en concubinas de hombres ricos o esposas de obreros, campesinos o artesanos. Al no tener los pies vendados, estas mujeres podían realizar trabajos pesados en el campo, ayudar a sus maridos en sus negocios o afrontar las tareas de ama de casa y crianza de los hijos. Se asumía que las hermanas mayores, convertidas en damas gracias a esta práctica del pie de loto, nunca necesitarían trabajar. Aunque algunos reformadores cuestionaron esta práctica, no fue hasta principios del siglo XX cuando comenzó su declive, en parte por el cambio de las condiciones sociales y también como resultado de campañas contra pues, el vendado de pies, considerándolo pues una práctica sumamente bárbara y arcaica, pues el vendado de pies provocaba discapacidades motoras de por vida en la gran mayoría de mujeres a quien les había sido practicado. Aún así, la costumbre persistió en las zonas rurales hasta que en 1949 fue definitivamente prohibida por el nuevo gobierno comunista de Mao. Al iniciarse el siglo XXI, las pocas mujeres con pie de loto que quedaban en China son ancianas con importantes problemas de movilidad y necesitan cuidados y asistencia continua. Hablando un poquito de los orígenes de esta práctica, múltiples teorías intentaron, digamos, cómo explicar por qué surgió esto, desde el deseo de emular los naturalmente pequeños pies de la concubina preferida de un príncipe a la historia de una emperatriz que tenía pies en forma de palo. En realidad, esta práctica surgió en Nankín, al inicio de la dinastía Song, donde se celebraba la fama de sus bailarinas, admiradas por sus pequeños pies y hermosos zapatos arqueados. Todavía durante la anterior dinastía Tang, entre las estatuillas policromadas que se incluían en los ajuares funerarios dejados en las tumbas acomodadas, se hallaron algunas de mujeres a caballo, pues las damas chinas de la época más antigua practicaban la equitación y el polo al igual que sus familiares masculinos, ejercicios que luego abandonarían imposibilitadas pues por sus pies mutilados. El vendado de pies fue primeramente practicado entre la élite y solo en las regiones más ricas y prósperas de China. Esto revela que vendar los pies de las niñas de alta cuna representaba su exención de realizar tareas pesadas, destinadas, digamos, como a mujeres de clase social baja. También indica que sus futuros maridos eran lo suficientemente adinerados como para permitirse el matrimonio con una dama a la que mantener y que esta esposa viviera solo para complacer al marido y gobernar a los sirvientes de la casa. Por lo tanto, estar casado con una mujer con pies de loto era también un signo de prestigio para un hombre. A principios del siglo XIX, se estima que entre el 40 y 50% de las mujeres chinas tenían pies vendados. Para las mujeres de clase alta, este porcentaje era casi del 100%. Se estima que más de 1.000 millones de mujeres chinas tuvieron sus pies vendados desde el tardío siglo X hasta mediados del siglo XX.
Los pies vendados eran un símbolo de belleza que se volvió un prerequisito para encontrar esposo, como también una oportunidad para mujeres pobres de casarse por dinero, mejorando su estatus social y por ende el de su familia. Las mujeres, sus familias y sus esposos tenían gran orgullo en los pies pequeños, cuyo largo ideal, llamado loto dorado, era de 7 centímetros, imagínense. Este orgullo se reflejaba en las elegantemente bordadas pantuflas de seda que las mujeres usaban para cubrir sus pies deformados. Caminar con, pues digamos, con esta deformación requería doblar las rodillas levemente y balancearse para mantener el equilibrio. Esto provocaba una forma de caminar que incluso era considerada de gran refinamiento. Entonces aquí tenemos una partecita de lo que les estaba comentando de los orígenes y pues vemos también una imagen sumamente desgarradora. Podemos ver a dos mujeres. La de la izquierda pues es una mujer con los pies normales y la de la derecha tiene este tratamiento, esta práctica de este método de los pies del otro. Y finalizando, digamos, ya esta presentación, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que deberíamos interferir en las tradiciones indígenas? Y digamos que en todas las tradiciones, en aquellas tradiciones que quizás vulneran la vida, ¿ustedes qué creen? ¿Esto debería interferirse? Me gustaría de pronto invitar a Israel a ver si nos puede comentar qué opina de esta pregunta. Bueno, eh, basado un poco en mi pequeña, ¿cómo se dice? Mi pequeña teoría que había tenido hasta hace poco ah, de que muchas cosas que las personas hacen normalmente pueden considerarse, mejor dicho, lo que las personas dicen puede considerarse como algo verdadero. Me gustaría como decirte que digamos, los indígenas tienen una visión un poco más distinta, digamos, por lo menos de esta sociedad, ¿no? Que está, no sé, inmersa en, pues, distintas costumbres que entre muchos hemos adoptado y que, pues, nos ha llevado también como a ese tipo de globalización y ese tipo de cosas que a la final a nosotros nos va a parecer bastante normal. Eh, Como sociedad, ¿no? Así, así como en los indígenas es normal hacer ciertas cosas, a nosotros nos parece mucho más normal hacer otras cosas. ah, y como pues nuestro tipo de sociedad es bastante como amplio, por así decirlo, y está bastante esparcido por el mundo, nosotros vemos que cualquier cosa pequeña, bueno, cualquier tradición que tengan comunidades pequeñas va a ser demasiado extraña. Entonces, me parece que de todas maneras, bajo la visión cosmopolita de de las mismas comunidades indígenas, pues yo creo que hay tradiciones que tienen unos orígenes bastante ah, interesantes, por lo menos digamos no sé, por ahí se me ocurrió un poco esto de que a veces había una tradición de algunos indígenas, no conozco cuál, que para hacer sus casas o algo así echaban, como que para hacer el cimiento de las casas o algo así, sacrificaban a una persona y la metían ahí. Entonces es interesante porque todo eso tiene como una manera de, tiene una visión de la vida como muy interesante, porque digamos que esto no es como simplemente un sacrificio, sino, digamos, es como una manera de valorar la vida, ¿no? De simplemente decir como, bueno, esta vida está ofrecida para este tipo de acciones. Entonces, digamos que ellos están valorando mucho más, digamos, un tipo de acción, eh, como comparándola con algo que es bastante importante como la vida, ¿no? Y digamos que en cuanto no sé, a los tipos de cosas que vemos, no sé, como el último de la presentación que era como más o menos deformar a las personas, pues no sé, me parece interesante que haya este tipo de tradiciones porque en realidad son, pues bueno, según la explicación es como que no es realmente necesario como tal
de que haya una función importante en el hecho de que se venden los pies y se deformen y ya no puede hacer nada con los pies. Pero sí me parece interesante cómo se va generando toda una organización social a partir de estas acciones, ¿no? O sea, digamos aquí hoy en día, digamos, si alguien nace con los pies deformes, uno va a decir, no, ¿usted qué, para qué sirve, digamos, ¿no? O qué tipo de acciones no va a poder llevar a cabo. Entonces, digamos que uno lo puede llegar a menospreciar o menoscabar solo por el hecho de tener este tipo de, no sé, deformidades. En cambio, allá se veía de pronto no tan marcado así por el hecho de que no pudiera hacer cosas, porque digamos nosotros vemos, digamos, una discapacidad como una especie de, uh, como de uno no puede hacer algo porque pues tiene esa deformidad, sino ellos lo veían como al contrario, de que debido a esa deformidad pueden llegar a evitar ciertas cosas que pues serían contraproducentes, por así decirlo, uh, y por lo tanto pues está bien. Entonces yo digo pues es importante como llegar a pensar en eso, en que pues hay cosas que lo pueden beneficiar a uno. um, yo creo que en la vida hay pequeños sacrificios que uno tiene que hacer, aunque suene un poco extraño, pero pues no sé, a mí me parece que no deberíamos interferir como tal en las tradiciones indígenas porque es como si a nosotros mismos, estos mismos indígenas nos vinieran a decir que tenemos que sacrificar a las personas o tenemos que vendarnos los pies. Entonces sería algo extraño para nosotros, sería también incómodo y lo mismo sería para ellos si nosotros le dijéramos lo contrario. Entonces eso es lo que yo creo. Ok, muchísimas gracias por ese aporte, Israel. Me gustaría entonces preguntarle a Pipe si se anima a responder esta pregunta. Y, y antes de eso, perdón, Pipe, Karen nos escribe en el chat, sí, claro, esas prácticas de mutilar a las niñas. Entonces ahora sí doy el espacio a Pipe para que nos comente. Bueno, Juan, muchas gracias. Pues la verdad me parece algo tétrico algunas situaciones que hacen muchos indígenas. Por ejemplo, los caribes lo que hacían eran con tablillas deformaban partes de sus cuerpos para pues inspirar más terror y con eso pues digamos que ser súper indígenas yo creería. Pero pues la verdad es un panorama bastante como sádico, pero lo que dice Israel es bastante cierto. Ellos, digamos que en parte eso es su esencia, su identidad. Y si alguien llega a decirles que están haciendo las cosas mal, se estarían burlando de miles de tradiciones, de muchas cosas que ellos llevan por encima de las creencias externas. Pues la verdad creería que es muy duro pues poder participar o poder decir, tener una voz y decir no, eso está mal o está bien, porque hace parte de su identidad como personas, bueno, como parte de su tribu, de su esencia ser indígena. Pero sí creería que hay muchas cosas que son muy duras en las que todo con los métodos que tienen los indígenas. Muchísimas gracias, Pipe. En el chat Silvia nos escribe, yo estoy de acuerdo con Israel. Son culturas que ven el mundo de una forma diferente a nosotros y no debemos interferir en ellos. Me gustaría invitar a, a mi mom. Yesenia, ¿puedes hablar, por favor? ¿Te gustaría opinar algo de la pregunta? Ok, entonces, vale, ¿te gustaría opinar algo de esta Bueno, pregunta? pues eh, estoy de acuerdo con lo que dijo Israel y Felipe y Silvia. Nosotros no deberíamos interferir de acuerdo a las culturas que tienen estos indígenas porque incluso nosotros tenemos muchas tradiciones que nos dañan como personas, pero para nosotros esto es un acto normal. Y pues yo creo que siempre he considerado que los indígenas
procuran mucho la vida de sus hermanos y pues independientemente de todo acto que ellos hagan, pues van a procurar como el bien común y el bien personal. Entonces, no creo que debiéramos interferir en sus tradiciones. Muchísimas gracias por tu opinión, ¿vale? Camila, ¿te gustaría opinar algo de esta pregunta? Mientras tanto, voy leyendo, Yesenia nos dice, la cultura japonesa también tiene tendencias de modificación en algunas partes del cuerpo, entonces no es solamente los indígenas. Muchas gracias, ¿no? Ahora sí, Camila, ¿te animas a decir algo? Invito a los que no han participado, si quieren dar su opinión, lo pueden hacer. Ok, Natalia, entonces, porfa, te doy la voz. Gracias, Vanessa. Es que la pregunta, digamos que es una pregunta que se responde en términos de sí y de no. Y naturalmente uno tendría la tendencia a decir que no, porque de acuerdo con lo que han dicho los demás, pues interferir sobre una cultura es interferir sobre una visión del mundo. Pero entonces hay una pregunta que me parecería más interesante, que sería decir, bueno, no interferir sobre una cultura, sino entrar en diálogo con una cultura distinta, es decir, plantear el diálogo intercultural. ¿Y cómo se plantearía el diálogo? Es decir, ¿qué principios nosotros tendríamos para, por ejemplo, decir que la ablación femenina es mala? Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos en términos de las culturas etíopes que creen que la ablación femenina, que cortar el clítoris es algo bueno porque les permite tener un equilibrio con las ánimas y demás, pues desde qué criterios, desde qué principios nosotros podríamos entrar a dialogar con ellos para decirles, no, en efecto, eso éticamente no es correcto. Habría que buscar unos principios universales y eso nos plantearía el problema de buscar una ética universal y a partir de qué principios podríamos plantear una ética universal. Una ética universal que nos permita tener un diálogo intercultural. Me parece mucho más rico, mucho más interesante y nos permite pensar mucho más cosas en la medida en que pensaríamos qué es lo que tendríamos en común con otras culturas. Ya no qué es lo que nos diferencia a ellos, entonces nos diferenciamos porque ellos tienen unas tradiciones distintas, ellos son de una cosmología distinta, una cosmovisión diferente, sino qué tenemos en común con ellos, qué nos puede servir para poder entablar una conversación con ellos. Muchísimas gracias, Esteban. Gran